En este caso estamos en introducción al muestreo. Es un tema teórico, bastante teórico, de hecho. No vamos a ver ejercicios, aunque sí se podría hacer como un ejercicio en el que se tendría que sacar una muestra y una muestra ideal, no una muestra solamente porque queremos tomar eso como una muestra. Hay algunas partes donde es válido de forma empírica, podríamos decirlo. Simplemente yo quiero hacer una encuesta y selecciono mi muestra como yo tenga ganas de seleccionar. Hay ocasiones que es posible hacerlo, pero no es adecuado. Eso es algo importante, que no es adecuado hacerlo. Existen algunos métodos para tomar una muestra que se acerca más a los datos que necesitamos conocer. Nos menciona que en el caso de muestras es porque a veces los productos no se puede tomar como muestra todo, es decir, no es ideal. Como por ejemplo podemos decir, si, si se desea comprar un cierto queso, lo menciona algunos libros, un ejemplo sobre queso. Quiero decir, encuentro una imagen relacionada a eso. Vale, creo que se logra observar que es un queso, si no tomen en cuenta que es un queso. Se deseara comprar una cierta cantidad de queso. Ustedes van al lugar donde lo venden y la persona que le va a vender le dice, desea probar el queso, y no tendría sentido que la persona para que usted lo pruebe le dé, por si decirlo, toda una porción de este. Si estamos hablando de cantidad de libras, no tendría sentido que para que usted pruebe el queso le dé una libra completa, porque ¿qué es lo que pasaría? Si le da una libra y usted, la intención que tenía era comprar una libra, pues ya no le compraría. En ese caso es donde no le va a dar el vendedor una cantidad de esa magnitud. Por lo que podría hacer el que está vendiendo, le podría dar una porción pequeñita de esta rodaja, por así decirlo. Una pequeña porción, con la intención de que usted pruebe el sabor del queso. No va a decir, no, pero para probar todo el sabor, yo necesito comerme una libra de queso. Sería mentirle, ¿verdad? Con una pequeña porción usted podría saber si realmente tiene buen gusto el queso o no. Y por eso es que a veces se recurre a tomar una muestra, porque es destructivo. Cuando hablamos de comida, es destructivo si nosotros queremos probar todo lo que tenemos a disposición. Y para determinar las características del todo, necesitamos nada más muestrar una sola pequeña porción. Otro ejemplo que a veces se da es con respecto a los vinos, el catador de vino. Para poder catar un vino, es decir, para poder entender el sabor que tiene o la consistencia que tiene dicho vino, solamente necesita una pequeña porción, un sorbo, por así decirlo. Tomarse todo el vino para decir, ah, este vino sí estaba bueno, porque es de manera destructiva. Se imagina que los catadores se tomaran todo el vino, entonces no habría vino para poder comerciar en ese caso. Eso es en el caso de que tenemos que probar todo el producto, es innecesario y en ocasiones hasta destructivo. Hay algunas cosas que sí se pueden probar todos y verificar si tiene buen funcionamiento cuando hablamos de un dispositivo. Se podría probar todo porque no lo destruye. Si ustedes quieren comprar, por así decirlo, un televisor, cada televisor que ya compran los clientes, se los pueden probar y no estarían destruyendo lo que es el dispositivo. Mientras que en el caso de comida, sí no se pueden probar todos por completo.
Eso es solamente como una idea del por qué tomar una muestra, que en algunas ocasiones es destructivo. En el caso de un muestreo, se utiliza para no estar estudiando toda la población y por eso se diferencia entre lo que es estadístico y lo que es un parámetro. Vamos a poner esas partes señaladas por acá. Cuando queremos obtener muestras de poblaciones para emplear ya sea medición de media aritmética, mediana, moda, es complicado estudiar toda la población. Por eso es que a veces se recurre a tomar muestras. En este caso, cuando hablamos de un estadístico nos define que es aquel que describe características de una muestra. Entonces, cuando tenemos un estadístico, tenemos que asociarlo, que el estadístico es asociado a la muestra. Entonces, un estadístico es aquel que describe características de una muestra. O simplemente podemos decir que son datos muestrales. Mientras que cuando las características son de una población, esas características tendríamos que llamarles que son un parámetro. Entonces, el parámetro es el que describe las características de una población. Repito, estadístico está asociado a la muestra, son las características asociadas a una muestra, y el parámetro son características asociadas a una población. Esa es la diferencia entre ellos dos. Vamos a poner un ejemplo siempre para poder diferenciar entre esos dos. Esto lo asocio yo a mis grupos, para que se pueda entender. Si queremos estudiar la estatura, a veces con la estatura algunas personas se sienten ofendidas, pero no es la intención. Supongamos que la estatura de la universidad, de todos los estudiantes de la Universidad de El Salvador, al menos en la parte de la Facultad Multidisciplinaria Occidente, que es a la que pertenecemos, es de 63 pulgadas o 160 centímetros. Esa supongamos que es nuestra media. Vamos a poner por acá. La simbología después también la vamos a ir observando. Por un momento, interpretemos esto. La media de la estatura de los estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria Occidente son 160 centímetros. Aproximadamente. Si queremos tomar como población a nuestra facultad. Eso es un parámetro, es una característica de toda la población. Pero no tomemos a toda la población, tomemos otra población, pero en sí solamente con mis estudiantes. Yo no quiero como población a toda la facultad. Yo quiero tomar como población a todos los estudiantes que yo tengo. Y voy a decir que también es la media 160 centímetros. Yo he definido mi población como todos los estudiantes que pertenecen a mis teóricos. Esa sería la población. Entonces,
Como si yo quisiera estudiar cuánto miden mis estudiantes. El interés del por qué lo voy a estudiar no es importante, solamente es para ejemplificar. Entonces, en mi población, todos los estudiantes del licenciado Juan Carlos. Esa sería la media. Tenemos que son 160 centímetros. Como yo he definido esto como población, entonces la media, esto se convierte en un parámetro, porque yo lo he definido como población. Si yo lo hubiera definido como población toda la universidad, toda la facultad, perdón, y como muestra mis grupos, entonces esto ya no sería un parámetro. Todo depende cómo definamos la población y cómo definamos la muestra. Eso es lo que yo necesito que ustedes logren identificar. Sin embargo, no voy a estar midiendo o voy a estarles pidiendo la estatura a todos los estudiantes, en el entendido de que son demasiados o yo considero que son demasiados. Estaríamos hablando de que son aproximados de 350 los que tengo este ciclo. Entonces, para no estar estudiando todos, yo defino mejor una muestra pequeña. O a mi conveniencia, yo considero que es más pequeña, ¿no? Porque realmente sigue siendo relativamente grande. Yo defino entonces como muestra la estatura. Bueno, le voy a definir también la característica. La estatura de todos los estudiantes. Porque si no, no estoy definiendo qué es el estudio. Esta es la característica. La estatura de todos los estudiantes de licenciado. Y como muestra, siempre la estatura, para que tenga sentido, de los estudiantes de matemática, siempre de mis grupos. Esta sería como una muestra. Venimos y tomamos esta muestra y también nos surge, en este caso, 160 centímetros. Coincide también. No estamos viendo en el intervalo que está, solamente supongamos que son 160 centímetros también. A partir de esto, si ya considero esto, no hubiese necesitado estar midiendo a todos los estudiantes o haberles estado consultando la estatura. Con haber tomado una muestra, yo pude haber obtenido un dato, en este caso, da igual porque yo lo he puesto así, ¿no? Porque aquí podría dar 159, 161, pero la media estaría en ese rango. Para estimar el parámetro de la población, para haber dicho que todos mis estudiantes miden 160 centímetros, no tendría la necesidad de estudiar a todos los estudiantes. Con esta muestra me he acercado prácticamente al valor real que tenía toda la población que yo definí. Por esa razón, en ocasiones solamente se toma una muestra cuando la población es grande y a partir de la muestra inferimos datos para poder dar una conclusión con respecto a la población. Este sería un estadístico. 160 centímetros es un estadístico porque ha surgido de una muestra, mientras que estos 160 centímetros es un parámetro. Entonces, para estimar el parámetro de la población, yo no tomé a toda la población, sino que simplemente tomé la estatura de un cierto grupo de matemáticas y con eso yo he obtenido un estadístico y a partir del estadístico infiero para mi parámetro. Y en esto prácticamente consiste el muestrear. Consideramos una muestra, pero vamos a considerarla que es una muestra ideal. Y a partir de la muestra, nosotros concluimos para la población. Pero entonces, ¿qué es una población y qué es una muestra? Tendríamos que diferenciar entre ellos.
En población tenemos que es un agregado de unidades individuales, compuesto de personas o casos que se hallan en una temática determinada. No necesariamente van a ser personas. El ejemplo que di fue de personas. Sin embargo, el ejemplo anterior era de cosas, que era de objetos, en este caso era quesos, también mencioné vinos, son diferentes, pero ambos pueden formar una población y a partir de ellos se puede tomar una muestra. Entonces, para definir una población, hay que limitar el alcance de dichas unidades. Hay que definir el interés que se tiene con respecto a ella, la característica que se está estudiando. Por esa razón les mencioné acá. Yo podría definir mi población como los estudiantes que yo tengo en todos mis grupos, pero si no defino una característica, no tiene sentido estar definiendo una población. Para la investigación, alguna investigación que se tiene que hacer, se define la población, pero también se tiene que definir qué característica es en la que estoy interesado. Si no, dejamos mucha libertad. Podría haberme interesado en lo que es el peso, podría haberme interesado en la condición económica o la clase social también. Diferentes características. Podría haberme interesado en el género, también se podría. ¿Qué más podría haberme interesado? En diferentes características. Color de ojos, color de cabello, en sí, diferentes características. Entonces, para definir una población, necesito también delimitar alguna característica de la población. Es importante definir una característica para definir una población. Cuando definimos a la población con una característica observada, también va a depender de la naturaleza del problema. Esto es bastante lógico, pero no tendría sentido que de pronto voy a estudiar, sigo con el ejemplo del queso, y me voy a interesar en el color de ojo del queso. Entonces no tendría sentido. La característica va asociada también al objeto de estudio, es decir, a la naturaleza del problema. Siendo eso bastante lógico, como les menciono. La característica va asociada a la naturaleza del problema. Podríamos tener como una característica, otro ejemplo. Vamos a ponerlo mejor eso. Tengamos el problema. Este sí lo voy a copiar. Aquí tenemos el problema sí que se podría investigar. Camisas para personas adultas de El Salvador. Esa es como la población. Es decir, sí podemos definir que esa va a ser nuestra población en la que nos vamos a centrar. Pero para el estudio necesitamos también definir qué característica vamos a tomar para dicha población. Le voy a preguntar a una persona a ustedes y al menos ver si tienen una idea. Aquí está una persona que recuerda. Pimentel. ¿Tiene micrófono, Pimentel? Diana Sí, Pimentel. licenciado. Vaya, Diana. Si nosotros quisiéramos estudiar lo que es camisas para personas adultas de El Salvador, ¿qué característica es en sí la que le podemos agregar a dicha población? ¿Qué es lo que nos podría interesar en estudiar de esta población? Podría ser la talla, por ejemplo, talla M, porque ya es como considerando personas adultas, se puede decir, porque tallas más pequeñas son consideradas para niños. Relativamente se puede decir que son para niños, ¿no? Porque hay personas que también usan talla S y son adultos. De hecho, es muy acertado lo que usted menciona, Pimentel.
En sí, la población definimos que era camisas para personas adultas, pero también teníamos que definir lo que era la característica para definir la población. Entonces, la característica de interés sería las medidas para camisas de las personas adultas o las tallas, como usted lo mencionó. Ahí podríamos identificar entre qué rangos de tallas se encuentran las personas adultas y a partir de ellas mencionar lo que usted dijo, que las tallas pequeñas son consideradas para niños, comúnmente también para niños, pero no lo podemos decir si no tenemos una investigación. Podría ser de que todos los adultos anden entre M y L en El Salvador. Tal vez podríamos después dar de la investigación, si se realiza una investigación, decir que las tallas en promedio andan entre M y L. XL la sacamos y también la talla S. Pero eso sería después de realizar una investigación. Si las tallas extremadamente grandes posiblemente no se tomen acá. Y eso sucede cuando de pronto mandan una talla que es de otro país y no coincide con lo de las personas de acá. Eso es también porque las tallas también dependen de la región. Una talla L tal vez para nosotros aquí en el país es pequeña en comparación con otra de otro país. Otro ejemplo podría ser anteriormente, este ejemplo ya no es tan asociado a lo que ahora tenemos, porque las cuotas de la universidad últimamente ya se sabe de que no se pagan. Por lo tanto, antes de esto, sí se hacía un estudio, el estudio socioeconómico que hacían cuando ustedes accedían a la universidad. Era de importancia ver entonces las cuotas de los estudiantes y el problema iba asociado a los ingresos que tenían los padres de los estudiantes. Entonces, la población era los ingresos de todos los estudiantes y la característica de interés, vamos a poner ese ejemplo, aunque como les menciono, este ejemplo ya salió prácticamente de contexto. Entonces, la población, podemos decir que son los ingresos de todos los estudiantes de la facultad. Esa sería la población. Ponemos los estudiantes, aunque sí es de los padres, vamos a poner acá, de los padres. Ahora es más común de que también los estudiantes trabajen, pero antes en sí se enfocaban en los padres. Entonces, los ingresos de todos los estudiantes, entre paréntesis los padres, de la facultad. Esa sería la población, lo que nos interesaba estudiar. Pero ¿qué características se estudiaba de esa población? Lo que se estudiaba era el monto de ingreso. Se definía un cierto monto y a partir de ese les definían la cuota anteriormente. Como les digo, bueno, creo que ustedes todavía algunos han de haber pagado cuotas, sin embargo, otros ya no. Los que están en segundo año, ellos desde que accedieron ya no pagan ninguna cuota. Entonces, en sí, la población era los ingresos de todos los estudiantes y la característica estudiada era el monto de lo que ganaban. Aquí lo podemos ir asociando también en el aspecto de las poblaciones. Para eso hay que recordar un poco de matemática. En la parte de matemática 1 recibían lo que era conjuntos y aquí van asociados. En el caso de poblaciones tenemos dos diferentes. En las poblaciones podemos tener poblaciones infinitas y poblaciones finitas.
Entonces, les menciono que lo podemos asociar a lo que es parte de conjuntos, porque en matemática teníamos conjuntos infinitos y conjuntos finitos. Lo único que cuando hablábamos de conjuntos infinitos o infinitos, se podían tomar hasta números. El conjunto de naturales era un conjunto infinito. Mientras que aquí que estamos hablando con población, tenemos que tratar de diferenciar una población, algo a lo que le podemos tomar la característica para estudiar. Le voy a preguntar a alguien, tal vez podría tener una idea de uno de ellos. José Miguel Espinosa. ¿Tiene el micrófono, José? Sí, ¿Algún ejemplo que nos podría dar de una población finita y una población infinita? Cualquier ejemplo que usted tenga en consideración. finita podría ser un grupo delimitado de personas, es decir, un grupo teórico, por ejemplo. Finita. Sí, finita. Vale, vamos a poner acá. Un grupo teórico. Lo vamos a definir mejor estudiantes. Porque el grupo no se estudia, entonces mejor definámoslo estudiantes. Tomamos eso como una población. ¿Y de infinitas? No estoy seguro, pero podría ser un objeto de estudio del cual no se conozca la cantidad exacta que posee. ¿No tiene alguna idea? Vale. Vale. Está bien, no hay problema. ¿Alguien que tenga algún ejemplo de una población infinita? Bueno, entonces vamos a elegir de nuevo. Ricardo García Pinto. ¿Tiene micrófono? Igual, un ejemplo de población finita. Ya tenemos uno acá. Y una de población infinita. De población finita, quiero ver. Sería tipo para un estudio de algún tipo de enfermedad de una cierta población de un lugar específico. Vale, pero definamos el lugar. Usted defina cualquier lugar. Porque esa es la población. Digamos ¿Cómo? de un departamento, del departamento de Santa Ana. Ok. Entonces, sería persona, la vamos a poner, del departamento central. Y la característica después se la va a asociar. Sería estudio de una enfermedad. En este caso que tenemos lo del COVID. ¿Cuántas personas han sido infectadas en el departamento de Santa Ana? Sería una población finita. Y esta es la que se complica, pero ya vamos a ver después de eso. ¿Algún ejemplo de infinita que usted considere? Podrían ser productos. Sí, claro. Digamos la cantidad de arroz que contiene una libra, algo así, porque sería algo que no se puede contar muy bien. Vale, vamos a definir la cantidad de arroz cultivada en El Salvador. Gracias, Ricardo. Vale, observemos algo. En población finita no hay complicación para ustedes. Estudiantes de grupo teórico, aunque aquí ya casi que es una muestra, podemos decir, pero no hay problema, podemos definir que sea nuestra población.
un grupo teórico, en el grupo teórico queremos estudiar algo. Personas del departamento de Santa Ana, por igual podemos considerar que sea una muestra si comparamos con respecto a El Salvador. Pero si queremos tomarlo como población, también no hay problema. Tomemos como población Santa Ana y dentro de él podríamos tomar ciertos municipios para hacer un muestreo. En el caso de infinitas, esta no es infinita, la cantidad de arroz cultivada en El Salvador. Si lo asociamos a la parte de conjunto, se puede considerar de que no es infinito. Sin embargo, en la parte de poblaciones infinitas, hay poblaciones que son tan grandes que aunque sean finitas, nosotros las llegamos a considerar infinitas. Hay otras que sí, por su naturaleza, directamente son infinitas y no hay más para dónde que decir que son infinitas. La cantidad de arroz cultivada en El Salvador, si lo asociamos, hay un estudio posiblemente de cuánto es lo que se produce. Así que en este caso como que es muy ambigua dejar como que fuera infinita o no. Alguien podría decir que es infinita, alguien podría decir que no es infinita. Ya si la característica que la definamos podría ser de que lo defina como infinito. Si decimos la cantidad de granos de arroz cultivada en El Salvador, ahí sí ya podríamos considerar de que es una población infinita. Pero para que no haya mucha ambigüedad, vamos a cambiar esto. Como les menciono, este se podría considerar como infinito, pero es como ambiguo. Para algunos podría serlo, para algunos no. Como ejemplo, podemos decir de algún caso posible. En estadística ustedes vieron casos diferentes. No siempre van a ser, en este caso, de personas o de objetos tangibles. El ejemplo que da algún libro, por ahí hay diferentes libros, que consideré que lo da bastante claro, es lanzar una moneda continuamente. Pero le vamos a poner los posibles resultados. Aquí directamente lo hemos definido y es infinita. No hay más que decir con que va a ser infinita porque la vamos a lanzar continuamente, sin parar. Entonces ahí es donde definimos la característica de infinito. Se va a continuar lanzando la moneda y aquí es donde podríamos obtener para 2 lanzamientos, para 3 lanzamientos, para 4, 5, 6, etc. Depende de cuántas veces lo queramos tomar. Eso sería para definirlo lo que es infinito. Para una población finita, como les menciono, es sencillo definir una finita. Tal vez lo complicado podría ser considerar alguna infinita. En finitas también podríamos definir, algunos ejemplos daban, que es el número de escuelas que existen en una determinada ciudad. Si ustedes las van a contar, van a estar exactas, definidas cuántas son, en el caso de finitas. El número de escuelas no va a hacerse grande de un día para otro. El número de árboles de coco también menciona sembrados en una determinada parcela. Si ustedes lo van a estudiar, ya está definido cuántos árboles hay. No es que de pronto van a haber 15, cuando ustedes llegan al siguiente día ya van a haber 20, después cuando lleguen van a haber 50. Eso no sería posible. A menos que estén sembrando y usted esté llegando cada día que están sembrando. En eso de las poblaciones finitas e infinitas, importante esto de que mencioné, relativo. Tan grandes que nosotros las consideramos infinitas. Y eso también se veía en matemática. Y también lo vamos a analizar en estadística. Posteriormente vamos a dar una característica definida para ver cuándo una población la consideremos infinita en la parte estadística. Si es grande, que nosotros definimos un número, como les dije, después se los voy a dar, podemos considerarla infinita. Ejemplo de eso, si nosotros decimos cuántas personas hay en el mundo.
podríamos tomar cierta información de Internet y definir cuánto es la población. Pero es tan grande que nosotros prácticamente decimos que es infinito, aunque no lo sea, porque hay un número determinado. Pero por ser tan grande, nosotros lo consideramos infinito. Si definimos las hormigas también, para tomar un insecto, que ese sí se está reproduciendo extremadamente rápido. Pero si nosotros cortáramos un cierto momento, ¿cuántas hormigas hay exactamente en un determinado momento? Hay una cierta cantidad, pero son tantas que prácticamente decimos que son infinitas. Y eso lo veíamos también en matemáticas. Dejamos por un lado ya lo que es población y definamos lo que es una muestra. Y qué va lo que le mencionaba, porque a veces tomar solamente un grupo prácticamente se toma como una muestra. La muestra es una parte de la población, una pequeña porción. Y podemos tener como ejemplo cuando se desea hacer un estudio relativo al rendimiento académico de los estudiantes de cierta universidad. Si queremos tomar el rendimiento, no va a ser necesario tomar el rendimiento de todos. Sí se podría, ahora que solamente tendríamos que ir al sistema. Pero si se quisiera hacer el estudio por separado, si no tenemos acceso a esa información, podemos hacer un estudio a partir de un pequeño grupo o de un grupo completo de estudiantes de esa universidad. Si queremos el rendimiento de la Universidad de El Salvador en la facultad, elegimos un cierto grupo de toda la universidad y eso va a ser nuestra muestra y a partir de eso podemos tomar la inferencia del dato. Aunque aquí tendría que aclarar de que no es solamente voy a decir, bueno, quiero estudiar el rendimiento de los estudiantes, voy a tomar cierto grupo. Hay ciertos factores que también se tienen que considerar. Porque de pronto algunas disciplinas, los estudiantes salen con bajo rendimiento. Y tal vez sea porque los estudiantes no son aplicados o porque en sí la disciplina no son tomados en cuenta a la hora de elegir una muestra. Y por eso hay que tratar de definir una muestra lo mejor posible para evitar ciertos detalles. Por así decirlo, ¿se imaginan que quisieran estudiar cómo salen los estudiantes de estadística en los exámenes de estadística? Y tomen mi grupo teórico y de pronto todo mi grupo teórico sale con buenas notas, entonces dirían, todos los estudiantes de estadística 2 del grupo de ciencias, del departamento de ciencias económicas, salen bastante bien, hasta decir excelente en la nota, digamos con un promedio de. Pero esa muestra posiblemente no está adecuada, porque a este grupo yo le imparto clase. Sin embargo, a otro grupo le imparto otro docente. Por lo que esa muestra no está adecuada tomar solamente mi grupo teórico. Y por esa razón también, para repetir un parcial, no solamente van a tomar mi teórico, porque posiblemente si mi teórico siempre salga bien, ningún parcial repetiría. Y tomemos lo contrario. De pronto algún compañero, su grupo, por A o B motivo, esté saliendo mal. Y alguien quisiera tomar siempre la muestra, estudiar cómo salen los estudiantes de estadística y agarre ese grupo. Y el promedio de ese grupo anda entre 5 a 7. 5.50, 6.50, pongamos. Un intervalo más pequeño. Podríamos decir que anda relativamente mal.
porque algunos pasan, algunos no. No sería adecuado también que porque ese grupo sale mal, decir que todos los grupos están saliendo mal. Y también ahí tendrían ellos como, ¿cómo les podría mencionar? Como una dificultad, podríamos decir, porque al grupo teórico de ellos sale mal y por lo tanto esperarían que se repita el parcial. Pero como todos los demás grupos salen relativamente bien, el parcial no se repite. Esa es en consideración de cómo tomar una muestra. Tendríamos que tomar una muestra de forma ideal, un cierto grupo o una cierta cantidad de cada grupo teórico y a partir de eso poder definir si están saliendo bien o no. Si nosotros lo quisiéramos hacer sería sencillo. Si en el caso todos los docentes de estadística quisiéramos hacer ese estudio. ¿Por qué sería sencillo? Porque tenemos los datos de ustedes. Pero otra persona que sea externa, si nosotros no le compartimos los datos, ¿qué tendría que hacer esa persona? Encuestar a cierta cantidad de cada grupo teórico. Por eso sería el estudio, ¿verdad? Que sea una persona externa a nosotros, porque nosotros simplemente tomamos el promedio y brindamos cuánto sería el promedio general. A partir de esto sale, entonces, la parte del muestreo. ¿Cómo tomar una muestra? Y eso es el muestreo. El muestreo es el proceso de seleccionar una parte de todo. Vamos a poner aquí también. Este es el muestreo. ¿Cómo vamos a seleccionar esa parte? Ya definimos que tenemos que seleccionar una cierta parte, pero ¿cómo vamos a seleccionar dicha parte? En sí, ese es el muestreo. Para el caso de muestreo tenemos dos diferentes. Tenemos uno que se le conoce como muestreo probabilístico, que es el que vamos a estar estudiando sobre todo. Muestreo probabilístico. Este es más que todo el que nos vamos a centrar. No porque existen otros tipos de muestreo. Muestreos no probabilísticos. Pero como la estadística 2 se refiere siempre a probabilidad, esta es sobre todo en la que nos vamos a centrar. Esto lo voy a mencionar, pero ya después ya no lo vamos a estar estudiando. Los no probabilísticos. Probabilísticos sí. Para el probabilístico, de hecho, hay diferentes formas para tomar la muestra también. Combinación de ellos. El probabilístico es seleccionar una muestra y los elementos que hemos escogido, pero de manera aleatoria, por métodos aleatorios. Vamos a ponerle también la característica por acá. Son métodos aleatorios. Por eso también a veces se le llaman muestreos aleatorios. Son métodos aleatorios. Todos los métodos aleatorios son muestreos probabilísticos. Mientras que los no probabilísticos no se seleccionan al azar. A veces se llega a tomar muestreos no probabilísticos combinados con muestreos probabilísticos, pero lo común sería usar probabilísticos. ¿Cómo podríamos tomar uno no probabilístico? Lo voy a explicar en este momento. No probabilístico es que yo defina directamente qué grupo estudiar. Siempre en el punto de que yo quisiera estudiar una cierta característica de mis grupos teóricos.
Probabilístico es de que todos tengan la misma probabilidad de seleccionarse. Que yo no define directamente, sino que le asigno un número a cada teórico y selecciono de forma aleatoria qué grupo voy a estudiar. Mientras que en no probabilístico, simplemente yo decido, quiero estudiar a mi grupo teórico 1 de estadística y a ese voy a estudiar. No seleccioné al azar, yo lo decidí que voy a estudiar este grupo. Entonces, ese sería un muestreo no aleatorio. Mientras que probabilístico es cuando yo le doy la opción a todos de que puedan salir en el estudio. Aquí podríamos tener como la característica esencial, probabilístico, las unidades para la muestra se seleccionan al azar. Vamos a agregarnos a la vez la característica aquí. Se usa el azar. Hay que diferenciar lo que es concepto. Si no, van a pensar que es otra cosa. Y en muestreo no probabilístico, ya lo pusimos acá, no se seleccionan al azar. En probabilísticos hay ciertos detalles que la selección no interviene lo aleatorio. Las muestras se seleccionan de acuerdo al juicio del que está investigando. Como lo mencioné, yo quería estudiar a este grupo teórico, selecciono este grupo, pero yo lo decidí. No es riguroso ese análisis. Se puede llevar a cabo de muestras aleatorias también, pero el juicio de esta como que no es tan riguroso. Sin embargo, como les menciono, bueno, quiero poner esto como un ejemplo. Las muestras no probabilísticas a veces dan ciertos errores. Cuando yo hice mi trabajo de investigación, podría considerar que arruinaron la muestra en el aspecto que queríamos estudiar un cierto grupo de estudiantes de una escuela. No voy a decir el nombre de la escuela. Llegamos a la sección y lo que hizo el docente, como queríamos estudiar el nivel de alcance que tenían los estudiantes a rama de matemática, y el docente, por tal de no salir afectado, nos entregó él mismo a los estudiantes y hasta se observó de que estaba eligiendo a los que ya habían terminado los ejercicios que les había puesto. Con eso, prácticamente la muestra ya no servía, porque no era tomada al azar. La persona estaba seleccionando a quienes iban a ser incluidos en la muestra. Y obviamente, como estaba seleccionando a los que estaban terminando muy pronto los ejercicios, los resultados de esos estudiantes se esperaría que salieran mejores a los de otra institución. Eso es un detalle que podría tener un muestreo no probabilístico. Se puede enfrentar uno a esos detalles. Por eso vamos a ver a continuación lo que son muestreos aleatorios. En una muestra aleatoria o de probabilidad, conocemos las posibilidades de que un elemento de la población se pueda incluir o no se puede incluir en la muestra. Si yo tuviera 5 grupos, entonces la probabilidad de elegir a cada uno de calcular. Eso es lo que tiene el muestreo aleatorio, que conocemos
de que un elemento de la población se incluya o no se incluya en la muestra. Eso es lo importante del muestreo aleatorio. Y en muestreos aleatorios tenemos 4. Tenemos el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el por conglomerado. El por conglomerado a veces le ponen también otro, le ponen que es por racimos. Este tomó mucho auge cuando la palabra de racimos o conglomerado, cuando estuvo el año pasado lo de la pandemia, lo del clúster que mencionaba. Esos serían como los conglomerados o los racimos. Ciertos grupos no son necesariamente heterogéneos, sino que era un grupo de personas y eso era el conglomerado, el clúster que mencionaba. A veces tiene la misma cantidad, a veces no tiene la misma cantidad. Vamos a tratar de definir al menos una característica o lo principal de cada uno de los muestreos. En caso de muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado o conglomerado. No siempre se toma uno solo. Es muy común que estemos combinando. De pronto combinamos el estratificado y dentro del estratificado lo combinamos con bien un aleatorio simple o con un sistemático. O tomamos el muestreo por conglomerado y de pronto en el conglomerado lo combinamos o con un simple. Entonces los últimos dos a veces es muy común de que se combinen con los primeros dos. El muestreo aleatorio simple, vamos a copiar primero. Se dice que es un procedimiento de selección de una muestra en el cual todos y cada uno de los elementos van a tener igual probabilidad de ser incluidos. Todos van a tener la misma probabilidad. Vamos a ver un ejemplo de eso. El ejemplo dice que tenemos que suponer que una población de 4 estudiantes. Vamos a copiar eso. ¿Se observa? La población es bien pequeña. Hasta estamos definiendo que la población solamente van a ser los 4 estudiantes. Pero a veces el estudio es demasiado tardado y no vamos a tener que estudiar los 4 estudiantes. Valga la redundancia, estudiar los estudiantes. Porque solamente se quiere tomar muestras de 2 estudiantes nada más. Estos 4 estudiantes podríamos nombrarlos como estudiante A, estudiante B, estudiante C, A, B, C, D. Vamos a tomar muestras de 2 en 2. ¿Cuáles son las posibles muestras que vamos a tomar? Vamos a poner primero, como no queremos darle nombre, vamos a poner que es estudiante A, estudiante B, estudiante C y estudiante D. Las muestras que queremos tomar, muestras de 2 estudiantes.
Solo queremos 2 de ellos. Pero, ¿a cuáles de estos 2 vamos a tomar? ¿Qué probabilidad tendrían? Como queremos parejas completamente, el orden de las parejas no va a importar si yo elijo primero al estudiante A y luego elijo al estudiante D. Sería una posible muestra. O elija al estudiante A con el B o elija al estudiante A con el C. Pero como no me puedo centrar solamente en elegir al estudiante A, porque no sería adecuado, también podría darse un caso donde el estudiante A no salga seleccionado y elija al estudiante B, al B con el C o al B con el D. Pero también podría darse el caso de que el B tampoco sea seleccionado y tenga que seleccionar al estudiante C con el D. De aquí surge que tenemos diferentes o posibles parejas para poder hacer la muestra de los estudiantes. Las parejas podrían ser entonces, la primera que mencioné, la pareja A y B. O podría haber seleccionado la pareja AC. O también pude haber seleccionado la pareja AD. Y así como el otro que mencioné, podría ser de que A no sea seleccionado, sino que seleccione a B con C, a B con D. O también puede ser de que yo seleccione a C con D. Igual probabilidad. Todas estas parejas. Cada una de las parejas tiene una sexta parte para ser seleccionado, ya que son 6 casos posibles, de los cuales solamente voy a elegir una pareja. Así que la población eran los 4 estudiantes y las muestras de 2 estudiantes que yo puedo seleccionar sería A con B, A con C, A con D, B con D, C con D. ¿En qué iría lo aleatorio? De que no simplemente llegue al grupo de 4 estudiantes y digan, bueno, el A con el B, vénganse. Ustedes van a hacer la muestra. O los primeros serían B y C, vénganse ustedes. Sino que de una manera adecuada para hacerlo aleatorio es de que todas estas posibles parejas tengan igual probabilidad. Pero, ¿cómo podríamos seleccionar a dicha pareja? Si la persona no los conoce, sería muy práctico simplemente llegar y que ella los elija. Como no los conoce, es algo aleatorio. Sin embargo, tampoco es adecuado, porque la persona, y a eso a veces no es ético, pero de pronto es un hombre y ve 2 señoritas, por si decirlo, A y C, y elige a esas 2 personas. Por eso es que la persona llegue y lo seleccione no es adecuado en una muestra aleatoria, sino que lo verdaderamente correcto sería de que estas 6 parejas se enumeren, la pareja 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estos números se pongan en papelitos y se pongan dentro de una caja. Luego mezclemos la caja y el número que salga, esa va a ser la pareja que tomamos. Eso sería una forma correcta de tomar un muestreo aleatorio simple. Todos tienen igual probabilidad y no influye prácticamente en nada el que los va a seleccionar. Porque aunque ese ejemplo fue un poquito, no sé cómo mencionarlo, pero se entiende la idea de que si el que está investigando es un hombre, posiblemente seleccione solo niñas, aunque no sea tan ético, o que llegue una mujer y sea lo contrario, le seleccione 2 caballeros. Por esa razón, lo aleatorio sería que mejor enumeremos a todos, los pongamos dentro de una caja y para que todos tengan igual probabilidad, se selecciona una de esas parejas de manera aleatoria.
Eso sería en aleatorio simple. Otra forma también que se toma es tomar tablas de números aleatorios, pero esto es cuando ya son grandes, también se podría. Es un método técnico y también es confiable usar unas tablas de números aleatorios. Estos números se pueden generar en computadora o a veces también ya están en algunos libros, números aleatorios. En sí son tablas de dígitos aleatorios, porque nos importan los dígitos y no importa en sí todo el número. Pero un ejemplo de esas tablas son unas tablas con un montón de números. Solo permítanme, voy a copiar la imagen. Esta es otra forma de tomar un muestreo aleatorio simple. Es usando este tipo de tablas. No están seleccionados estos dígitos con un orden específico. Pronto aparecerían aquí en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No serviría. En cambio, estas tablas sí sirven porque son aleatorias. No tienen una secuencia que defina el orden en el que van a surgir. Vaya, vamos a tomar esto para que se logre entender. Yo quisiera tomar a un estudiante de todos ustedes. Como son en la lista, quiero ver cuántos son los que tengo. Tengo 76 estudiantes. Y yo quisiera ver si ese estudiante o los estudiantes están accediendo a la clase. Ahorita quiero ver cuántos tengo conectados. 59. Pero quisiera estudiar si las personas están siendo puntuales en el caso de que, bueno, no sé si decirlo puntuales, responsables podríamos decir, en conectarse a la clase. Quisiera tomar un estudiante al azar. Como son, se me olvidó, ¿cuántos eran? Son 76, tiene 2 dígitos. Así que para tomar un estudiante, yo voy a tomar un número de todas estas escalas. Voy a tomar el número 15, por si así. Vamos a ordenar de acá. El número 15, voy a tomar los últimos 2 dígitos. El que sabe, voy a revisar su asistencia. Voy a tomar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, tomo los últimos 2 dígitos, el 67. Fue aleatorio porque todos tenían igual probabilidad de ser seleccionados. No sabía si este también iba a estar en el listado. Si no estaba en el listado el 67, no llegar hasta ahí, entonces tomo el siguiente. Esa es una forma de tomarlo aleatorio. Ahora me voy a la asistencia y reviso si realmente se está conectando ese estudiante o no. Mencioné el 67. Así que vamos a ir a ver al 67. ¿Y qué es lo que vamos a revisar? Si la persona que está ahí ha puesto que está presente y realmente esté en el grupo o no. 67 dice que es Anderson Giovanni Sosa Molina. ¿Está en la clase? Presente, Lick. Vale, esa es una forma, mira. Claro, gracias, Anderson. Anderson sí está en la clase. Es una forma aleatoria de revisarlo. Entonces tiene los 3 días y es confiable para mí en el aspecto de que ha puesto presente y el momento que yo lo nombré, sí estaba en clase. Entonces, para mí, su asistencia sí es real.
No solamente vino a poner presente y hasta ahí ya no se conectó a clase. Tomemos otro. Eso para que vean de forma aleatoria. Vamos a regresar a nuestra tabla aleatoria. Vamos a ver entonces nuestra tabla. Vamos a tomar de la tercera columna. Y ustedes para que no lo esté seleccionando yo. Vamos a preguntarle a listado. Ana María Contreras. Un número del 1 Presente, al 22. Porque no sé si alcanza hasta ahí. le Sí, digo un uno, número del 1 al el 22. 20. El 20. Vale, tomemos entonces de la tercera columna el número 20. Vamos a tomar de este. El número 20. Y siempre vamos a tomar los últimos dos. Si no está, vamos al siguiente. Entonces, veríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como el 20 no está, tomamos el 21. Los últimos dos son el número 38. Entonces, vamos de nuevo a la asistencia y comprobamos si esa persona ha puesto la asistencia y realmente está en la clase. Es una forma aleatoria, no estoy influyendo en nada. Mencionamos el 38. Vamos a ver el 38. Esta la primera vez aparece que me pidió permiso. De hecho, a los que me escriben y me dicen que no van a poderse conectar, yo les escribo esto. Y dice que está, el segundo día se conectó. Y al parecer ahora también está conectada. Paola. Presente. Va, entonces sí está conectada. Esa es una forma de ver la asistencia, amigos. Y con eso yo puedo confiar en que la asistencia que han puesto realmente es verídica. Es decir, los que no la han puesto, algunos sí han tenido dificultad. Yo le mencionaba que para llenar asistencia, lo que hagan es, si lo hacen desde el celular, tienen que descargar una aplicación. Si no, no les va a permitir llenarla. Si tienen algún compañero también que le llene, entonces le pueden pedir el favor de que le llene la asistencia, pero si ustedes, vamos a ver si lo hacemos de esta forma, lo llenan, agregan un comentario también. Aquí les aparece la opción de comentar. Llenan la asistencia y le ponen comentario el que la llenó, obviamente. ¿Por qué la ha llenado? Ahí le ponen de que el compañero le solicitó o le pidió el favor de que la llene. También la pueden hacer de esa forma, que se la llene otro compañero y que les ponga el comentario. Tiene que agregar el comentario porque si no, no va a aparecer de que un estudiante esté llenando todas las asistencias. Así que si se la llena otro compañero, que agregue un comentario. Sería otra forma de llenarla. Con eso entendería de que la forma del aleatorio simple quedaría de una forma entendible. Si no, también me pueden consultar. La intención es de que quede claro el método, que es el aleatorio simple. Se puede hacer llenando papelitos, seleccionar uno al azar, o se puede hacer uso de tablas de dígitos aleatorios. Se podría también de esa forma. El otro sería el método de muestreo sistemático.
No digo que vaya a surgir, pero si en dado caso les dice que seleccionen una cierta forma, un número aleatorio, les podrían poner la tabla de números aleatorios y de que ustedes traten de seleccionar una cierta cantidad. Y ahí les daría las indicaciones que yo les mencioné acá para esta tabla. Tomemos la tercera columna. Si se toma un número aleatorio del 1 al 22, por así decirlo, se toma el tercero y el cuarto dígito, ¿cuál sería la persona que se tomaría la muestra? Ya ustedes ya vieron un ejemplo cómo es que se van seleccionando. Sería raro que se haga un examen de eso, pero por si en dado caso les llega a salir, uso la tabla. Entonces ustedes ahí tienen una idea. El muestreo sistemático lo que tiene es que la población se define en ciertos intervalos. En un intervalo uniforme. Y la probabilidad de seleccionar cada uno ya no es la misma, porque si tomamos un intervalo específico, no todos van a tener la misma probabilidad. Para eso sí también voy a tratar de dar el ejemplo a manera que quede claro el por qué la probabilidad ya no es la misma. El muestreo sistemático difiere en el muestreo aleatorio en que cada elemento tiene oportunidad de ser seleccionado, pero cada muestra no tiene una posibilidad igual de ser seleccionada. Para eso creo que también les voy a mostrar lo que es la tabla de asistencia, la lista de asistencia. Vale, en un sistemático, ¿qué es lo que podríamos tomar como sistemático? Se podría combinar con el aleatorio, de hecho, el aleatorio simple, que es para seleccionar primero. Como tenemos 76 estudiantes, ver si se puede dividir. No, no es divisible por 3. 75. Ahí lo siento por CPD, vamos a considerar que son 75 estudiantes hasta acá. Para que sea divisible por 5. 75 entre 3 son 25. Yo quisiera tomar en cuenta solamente a 3 estudiantes de todos ellos, siempre para revisar la asistencia. De los primeros 25, que es de forma aleatoria simple. 25, vamos a tomar en cuenta, sería aleatorio simple. Yo puedo seleccionar el primero, de ese tomar un punto de partida. Vamos a preguntarle siempre vamos a preguntarle a Roxana Alejandra. Te lo voy a bajar. ¿No está Roxana? Sí, Lick, aquí estoy. Un número del 1 al 25. Cualquier número. El 10. Muy bien. El 10. Para mí, Roxana fue mi forma aleatoria, ¿verdad? Porque ella no tiene la asistencia a la mano. No fue aleatorio seleccionarla a ella. Que el 1 al 25 fue aleatorio. ¿Me repite cuál fue el número, Roxana? El 10, Bueno, Lick. el 10. Entonces venimos y comprobamos la asistencia con el número 10. Ese va a ser mi punto de partida para hacerlo sistemático. Aparece que sí está conectado. Calderón Majano está conectado. Presente, Vale. Lick. Entonces, él sí está conectado, sus 3 presentes. Sí me justifica que son reales. Fue aleatorio simple. Lo sistemático es que, como mencioné, que eran, porque quería solamente tomar 3, a partir de este 10, 25 más. Y ese va a ser el que voy a seleccionar. Así que tomaría 25 después de este, llegaríamos hasta el 35. Perdón, 25 más los 10, sí, serían 35. Pueden sumar, me disculpan.
Catherine Yamilet sería la número 35. Ha sido tomada de forma sistemática porque a partir del que seleccioné al inicio, le sumé 25 y ha caído en el número de ella. Aparece que están los 3 días también conectadas, los 3 días que he puesto asistencia. ¿Está conectada, Catherine? Sí, también Sí, sus 3 asistencias que tenemos registradas, para mí son válidos. A partir, volvemos a sumar 25, que eso es lo sistemático, y quedamos en el número 60. ¿Está conectada? sí. Ahí comprobamos de que también sus 3 son reales. En eso es que yo quiero que observen la parte sistemática. Sumo 25, obviamente ya no voy a tener de nuevo que coincida, porque eso es lo sistemático, que logra coincidir. He dividido en los diferentes tramos exactamente, y con los otros 25, solamente si hubiera seleccionado el número 1, podido seleccionar a CP Osorio. Y es válido, de hecho. 1, entonces iba a tomar 4 en la muestra. Entonces, que aplicando el sistemático, no salga del tramo. Yo quería 3 personas, entonces, solamente porque CP hace salir. Pero si hubiéramos tomado el 1, también lo hubiéramos tomado como en consideración. El propósito es que ya con los 25 ya no se tome el siguiente. No sé quién lo ha puesto acá. Quizá yo fui. No, Catherine. Ahí no. Vale, entonces, ese sería el muestreo sistemático. Se puede combinar con la parte del aleatorio simple. Eso es lo que yo necesito que ustedes logren comprender. Que el sistemático no necesariamente solo va a ser sistemático, sino que también se puede combinar con el aleatorio simple. Seleccionar el primero de todos, se puede la parte de tablas, es decir, la tabla que teníamos acá, la tabla de números aleatorios, ¿no? También se podía tomar. No necesariamente le tuve que haber preguntado a Roxana para tomar el punto de inicio. La última columna vamos a tomar. 3, 4, 5. Y a partir de ese, empezaba. Desde 0, 1. 0, 1, el 26, el 51 y el 76. Pero si queríamos solamente 3, lastimosamente, el número 76 ya no lo habríamos tomado en cuenta. Si teníamos la libertad de eso, entonces podríamos haber tomado un cuarto. El detalle con este va a ser lo siguiente, de que media vez seleccionamos el primero, ya todos los demás no tienen igual probabilidad de seleccionarse. El número 20 sería, el número 27 no habría seleccionado ya, ni el número 28. Esto lo toman también como ejemplo cuando van de 10 en 10 y de pronto el primer número fue el 2. Entonces, cualquier número que no termine en 2 ya no tiene igual de probabilidad de ser seleccionado, porque el 2 lo va seleccionando a todos. Ahora vamos con el siguiente. Solamente faltan 14 minutos de clase, creo que sí lo logramos explicar. Es el muestreo, pero por estrato, estratificado.
El muestreo estratificado lo que hace es que dividimos la población en grupos, y esto es importante, relativamente homogéneos. A estos son a lo que le vamos a llamar como estratos. Son relativamente homogéneos, que tengan una característica entre dichos elementos del estrato. Por lo menos, si siempre tomamos como ejemplo los grupos, podemos decir de que el grupo estadística es un estrato y la característica de ellos es que todos pertenecen a estadística. El grupo que le doy matemática, entonces, es un estrato. Ellos están llevando la parte de matemática conmigo. A los que les doy física, es un estrato y la característica es física conmigo. Esos son los estratos. Son homogéneos, tienen una asignatura. Pero ¿cuál sería el detalle con sus estratos? ¿No? La característica del estrato, obviamente, van a tener la misma cantidad. No es cierto de que aquí tengo 76, los de matemática van a ser 76 y los de física van a tener 76. El académico hubiera distribuido uniformemente cada grupo, pero no es cierto. Así que eso es lo de los estratos, de que cada estrato no necesariamente va a tener la misma cantidad. Sobre un estudio realizado sobre cantidad de estudiantes, de docentes que laboran en San Salvador. Bastante grande para poder entender los estratos. Los estratos, característica en rango de edad para definir los estratos. Está uno de 25 menos, de 26 a 35 y así sucesivamente. Están los diferentes rangos de edad. Este lo dejan 56 o más en el aspecto de que podría haber otra persona que tenga más de 60 y también va incluido en este grupo ya que son pocos. Igual de 25 menos, dejan este tramo de esta forma porque es posible que haya menos de 20 pero son menos. Sería raro, de hecho, pero esos son los diferentes estratos. Lo homogéneo es que todos están en un rango de edad específico. El número de profesores no es el mismo. No es la misma cantidad de profesores que hay entre 25 menos a la misma cantidad entre los demás. Así que para definir una muestra definida por estratos, cuando ya tenemos la cantidad, nos vamos a enfocar en el porcentaje que representa de toda la población. Son 24,000. Al hacer un cociente, obtenemos un porcentaje del 12% que representa 25 más. Si yo quisiera tomar el porcentaje de todos los docentes, el 20% serían 480. Tomar mejor el 10% que creo que fue definido este ejemplo. Vamos a tomarlo con el 10%. Más práctico. El 10% de los 24,000, el 10% serían 240. Así que yo quiero una muestra de 240. No sería ideal dividir los 240 en 5 tramos que tenemos acá. Los estratos tienen la misma cantidad. Si todos tuvieran la misma cantidad, se pudiera hacer eso. Sin embargo, como hay diferentes. Está uno que tiene el 32%. Es el triple, todavía un poquito más de triple, de los que pasan de 56. Entonces, no sería adecuado tomar igual cantidad de estos 7,680 a la misma cantidad de los 2,400. Tanto la cantidad que se tomarían de cada estrato es el 10% de este 12% que conforma. Es decir, el 10% de estos 2,880. Aquí era 2,400, perdón. 288. El 10% de 7,680, el 10% de 6,240, 624. Y así sucesivamente
hasta completar los 2.400 que eran los que necesitaba para la muestra. Y eso es lo que tenemos que identificar con los estratos. Primero es de que sean homogéneos, todos los estratos tienen la misma cantidad, se toma con respecto al porcentaje que tiene para tomar lo que es la cantidad. Eso sería con respecto a un muestreo estratificado. Y el último que sería por conglomerados o racimos. El conglomerado racimos, permítanme, ya les voy a poner la imagen. El conglomerado es contrario al muestreo por estrato porque van a ser homogéneos los grupos. Ese es el conglomerado. Los grupos no son necesariamente homogéneos. Y vamos a seleccionar primero al azar cualquier grupo de ellos. Entonces, el estratificado no era al azar elegir. Tomábamos en cuenta todos los grupos, todos los estratos. Mientras que el conglomerado podemos tomar 1, 2 o 3 de esos. Depende cuántos queramos tomar. Pero no vamos a considerar todos. Por eso tomamos este como ejemplo. Tenemos una cierta ciudad en sectores. Mientras que el conglomerado solamente vamos a seleccionar al azar cualquiera de estas regiones. Y de ese podríamos decir después cuánto vamos a tomar de cierto racimo. Si yo selecciono, por así decirlo, esta parte, después de eso, de seleccionarla, al azar, claro, yo puedo decidir cuántos, si quiero tomar de otra parte. Después, por así decirlo, tomar este y este, ver cuánto voy a tomar de cada uno de ellos. No estoy tomando a todos, mientras que en el estrato sí, consideré a cada uno de los estratos, mientras que el conglomerado no necesariamente voy a tomar a todos, que se evita no estar tomando a todos. No vamos a mandar a un encuestador a todos los diferentes sectores. Esto se da en ocasiones por ciertas limitantes. Esas serían ciertas limitantes. Entonces, una investigación, la intervención del muestreo por conglomerado es que evita en el tiempo. Se puede usar un mapa de la ciudad, como lo mencionamos, o en manzanas, o en cualquier forma, barrios, depende de cómo hagamos la división del mapa, escoger un cierto número de estos. En ese enfocarnos para ver cuántos habitantes se van a entrevistar. Eso es con respecto al conglomerado. Ya para terminar, solamente voy a definir lo de los no aleatorios. En no aleatorios tenemos tres, que son los que voy a mencionar. El primero es muestreo. Bueno, le voy a poner no aleatorios. Uno, muestreo dirigido. El muestreo dirigido es según el encuestador. Ellos van a definir quiénes son los que van a ser representativos. Está disponible en el tiempo de investigación del periodo. Y lleguen, son tomados. Por ejemplo, dan para una clínica. Queremos hacer un estudio en una clínica. En ese día, parte de la muestra. Esto también lo ponen en economía, creo que he escuchado eso, que se le llama como punto fijo que hace. Que llega a un cierto negocio, se sienta una persona y empieza a contar cuánto ha vendido en ese momento, en ese día, y eso toman como una muestra.
Es un punto fijo. No recuerdo exactamente si así le llaman, pero recuerdo que algo así le nombraban, de que ya un cierto negocio llega a una persona a hacer el estudio y depende cuánto es lo que haga en ese día, con respecto a ese se toma como una muestra. Eso sería un dirigido. Está definido en un tiempo o en un periodo que se va a realizar la investigación. Y los que lleguen en ese momento son tomados para lo que es la muestra. No es aleatorio, no iba a pensar en el punto de que tantas personas iban a llegar ese día. Sí se podría tomar aleatorio en el punto de decir qué día, pero no he definido cuántos van a llegar a ese momento. El otro sería por cuotas. También no es aleatorio. Si queremos hacer una por cuota, es como que llegan a un lugar y le dicen, va a entrevistar 25. Los primeros 25 que pasen, esos van a ser entrevistados. Que le definen cuántos son los que necesitan para la opinión. Y eso es lo que hacen a veces los partidos políticos. Quieren investigar cierta cantidad, a los primeros que pasen, esos son los que entrevistan. El número 3, el deliberado. Este es el último de los no aleatorios. Vamos a tomar un segmento o fracción de la población por su accesibilidad. Y yo considero de que no me es posible entrevistar a cierta cantidad, no lo hago y solamente me enfoco en los que yo considero. Y este aleatorio a veces se mira enfocada en esta parte. Si yo considero que en este sector es muy peligroso ir, obviamente ese no lo voy a hacer la investigación. Si yo considero que en esta parte yo puedo asistir, en esta voy a hacer la investigación. Y ese es por eso no aleatorio. Yo selecciono de forma aleatoria a cuál sector ir. Deliberado es porque yo digo que en esta parte, para hacer la investigación, solo en esta parte voy a ir. Ese es deliberado con respecto al aleatorio. Los aleatorios, no aleatorios no son muy estudiados en esta parte de la estadística. Por ahora nos quedamos hasta acá. Disculpen de que